Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches a una nueva edición de El Resumen Semanal de Noticias Parlamentarias, por supuesto, por la pantalla de DTV, el periodismo en el Congreso. Ayer tuvimos sesión especial, ayer jueves 10 de marzo, y ahora te vamos a contar todos los títulos más importantes que dejó justamente este debate dentro del recinto en la Cámara Baja, y que dejó también la media sanción de cara al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya el lunes va a ser girado al Senado Nacional y comenzará su tratamiento en comisiones. Tenemos muchísimo para contarte en esta hora de información y, como siempre, vamos a comenzar con los títulos. Con 202 votos a favor y 37 en contra, Diputados dio media sanción al proyecto para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hubo además 13 abstenciones y, tras una sesión de más de 13 horas, el grueso del oficialismo y la oposición respaldaron la iniciativa, que ahora va a ser tratada en el Senado. La Cámpora en contra. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El próximo lunes arranca entonces el tratamiento en el Senado. Tras la media sanción en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzará el tratamiento del proyecto con la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Salón Azul del Senado. En una jornada de debate en el recinto de la Cámara Baja, que se extendió por más de 12 horas, los diputados y diputadas pudieron exponer sus posiciones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, constituyendo un hecho histórico porque es la primera vez que el Congreso habilita una operación de crédito con ese organismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.612. Bueno, y se los adelantábamos entonces al comienzo de este programa. Finalmente se logró la media sanción de este entendimiento técnico que presentó el Ejecutivo, el presidente Alberto Fernández, que trazó junto al ministro de Economía Nacional, Martín Guzmán, y que había ingresado a la Cámara Baja el pasado viernes 4 de marzo, y que se trató a lo largo de esta semana. Tanto lunes, martes y miércoles tuvo tratamiento en comisiones, y finalmente ayer jueves se llevó a cabo esta sesión maratónica. Vamos a repasar ahora unas placas que nos adelantan, ¿no?, cuáles fueron los resultados más importantes de lo que se logró ayer jueves dentro del recinto, principalmente con los votos positivos, ¿no? Se lograron 202 votos a favor, 37 negativos, entre ellos gran parte también del oficialismo, 13 abstenciones, gran parte del Frente de Todos también, y 4 ausentes. Tenemos para definir entonces cuántos de cada bloque votaron a favor, en contra o se abstuvieron. 41 del Frente de Todos votaron en contra o se abstuvieron, principalmente los representantes o el sector más duro, más ortodoxo de la Cámpora. 4 libertarios en contra, es decir, la totalidad del bloque libertario, tanto la Libertad Avanza como Avanza Libertad, y 4 del Frente de Izquierda, que ya había adelantado, ¿no?, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que iba a votar en contra, 3 del Frente de Izquierda, 1 del Partido Obrero y 1 de Juntos por el Cambio en contra. Hablamos del unibloque de López Murphy, de Republicanos Unidos, que finalmente también votó en contra de este entendimiento técnico. Del Frente de Todos, ¿quiénes se abstuvieron y quiénes votaron en contra entonces? Como para nombrar algunos nombres, entre ellos, de los 13 que se abstuvieron, está Carro, Hugo Yasky, Vanessa Sigley, Palazzo, Itaí Hatman, y también, bueno, otros que decidieron entonces no votar ni a favor ni en contra de este entendimiento técnico. Y los que sí se expresaron en contra, por supuesto, lo tenemos a Máximo Kirchner, que también, bueno, parte de este acuerdo, se llevó puesta su presidencia, ¿no?, del Frente de Todos, que solamente bajó al recinto para votar en contra de este acuerdo. Tailade también, Moro y otros que votaron en contra, como les contaba, principalmente del sector más duro de la cámpora del kirchnerismo,
que habían adelantado que iban a votar en contra, Saracho también, Lía Verónica Caliba también. Los ausentes. Bueno, todos del PRO entonces, Fernando Iglesias por la ciudad de Buenos Aires, Martín Maqueira de La Pampa, Francisco Sánchez de Neuquén y Héctor Estefani de Tierra del Fuego. Pasamos entonces a la última placa que tenemos para compartir con ustedes sobre los lineamientos que quedaron luego de este debate, ¿no?, más importantes y que hicieron también al entendimiento de lo que fue esta sesión que duró aproximadamente 13 horas, finalizó a las 4 de la mañana y... bien, esa era la última placa entonces. Y que ahora va a ser, como les contaba, girada al Senado. Ahora tenemos para compartir con ustedes uno de los videos que dejó, ¿no?, esta sesión, que fue justamente antes de que se comience, cuando terminaba la labor parlamentaria del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Lo vemos. Por primera vez en la historia democrática vamos a discutir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este Parlamento, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y lo primero que quiero es saludar la valentía y la responsabilidad institucional del presidente de devolver al Congreso Nacional una facultad que está en nuestra Constitución, que está además sancionada por la Ley de Sustentabilidad de Deuda y que de alguna manera devuelve el control de los empréstitos a el control del Congreso Nacional. Creo que esa decisión del presidente lo pone en un lugar que tal vez hoy no dimensionamos, pero que la historia, digamos, va a valorar, que es el de devolverle el rol al Congreso, tal como prevé la Constitución, de control en lo que es la toma de deudas. Creo que es realmente muy importante. Es importante también porque estamos resolviendo un problema que la Argentina tiene. Si no sesionara hoy el Parlamento, la Argentina este año tendría que pagar casi 19.000 millones de dólares de vencimiento, el año que viene otro tanto, y claramente las posibilidades de la Argentina no están, digamos, de alguna manera, o la Argentina no está en condiciones de alguna manera de hacer frente a semejante deuda, así que la decisión del gobierno de avanzar en una renegociación, de construir un programa de facilidades extendidas, de darle a los argentinos la posibilidad de llevar adelante en este acuerdo el presupuesto sin tener que usar la plata de los impuestos de los argentinos para pagar deudas, sino para invertirlo en escuelas, en rutas, en trenes, en agua, en cloacas, en jubilaciones. Es muy, muy importante. Y ahí lo teníamos entonces al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, resaltando la importancia de que este entendimiento técnico pase por nuestra casa parlamentaria, porque va a trazar la economía de todos los argentinos y las argentinas hasta 10 años en adelante al menos. Luego de la sesión, entonces, que finalizó a las 4 menos cuarto de la mañana aproximadamente, el presidente del Bloque de Todos, hablamos de Germán Martínez, desde el Salón de los Pasos Perdidos, dio una conferencia celebrando también este acuerdo. Lo vemos. Que podamos sacar 200 votos afirmativos, me parece que es un esfuerzo que tenemos que reivindicar, y realmente estoy satisfecho con la tarea que se hizo colectivamente. Unidad en la diversidad, lo dijimos desde el primer momento. Sabíamos que este era un tema que no tenía unanimidad al interior de mi bloque, y que necesitamos procesar y metabolizar las distintas miradas que teníamos para que podamos arribar a una votación serena, donde tratemos de desdramatizar y de pensar en el día después. Bueno, me parece que lo hemos logrado, más allá de las distintas miradas, lo importante es que el presidente de la Nación tiene ya la media sanción que necesita para que el trámite pueda seguir en el Senado. Y de la misma banca, del Frente de Todos, pero por la provincia del Chaco, Juan Manuel Pedrini también habló en la sesión sobre la toma de deuda, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, 44.500 millones de dólares, que dijo que fue una irresponsabilidad por parte del expresidente Mauricio Macri. Vemos un fragmento de lo que dijo en la sesión. Y veamos las diferencias. Donde había una autolimitación de Fernández, donde está este debate,
la oposición impuso el secretismo. El presidente Macri, entre gallos y medianoche, sin notificar siquiera al presidente del Interbloque, el respetado legislador por Córdoba, Mario Negri, decidió un endeudamiento, el más grande, como dijo el diputado Esteves, el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Veamos las diferencias. Donde ahora hay debate, antes había secretismo. ¿Y qué hicieron con el decreto 222? Que el presidente Kirchner se autolimitó, puso audiencias públicas. ¿Qué hizo la oposición que habla permanentemente de la República y la democracia? Tuvimos el hecho aberrante de que Macri haya sido el único presidente que designe por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Imaginemos la catadura moral del presidente contrabandista, y ni hablar de esos señores cortesanos que están en la Corte Suprema aceptando ser designados por un decreto, Después se enojaban cuando decíamos que Macri era parecido a la dictadura. El método de selección fue igual al de los dictadores, la voluntad omnímoda de una persona por sobre la República. Entonces, donde había secretismo, nosotros ponemos debate. Donde hubo afrenta a la Constitución, nosotros con el decreto 222 nos autolimitamos. Este es el gran aporte político de nuestra fuerza, que no debe ser de ninguna manera dejado de lado. Donde había secretismo, nosotros ponemos debate, era una de las principales frases que daba Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos por la provincia de Chaco, haciendo principal alusión a la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno anterior y al presidente Mauricio Macri con las relaciones que tenía con la justicia. Lo tuvimos acá en el piso también para charlar profundizar, ¿no?, sobre el discurso que había dado en el recinto, y dijo lo siguiente. La fortaleza de Guzmán son sus resultados, como de cualquier ministro de Economía. Y hoy, puede mostrar un 10% de crecimiento de la economía, aumento de las exportaciones, se estaba recuperando el salario de los trabajadores, hay récord en la producción y los despachos de cemento, de hierro, son todos, está conformando un mercado de capitales en moneda nacional muy, muy importante. El financiamiento que está obteniendo el Estado a partir de los bancos es importante. Los bancos están líquidos, no hay ninguna posibilidad de corrida financiera. Esas son las fortalezas del ministro, y creo que... ¿El tema de la inflación, por ejemplo? Bueno, eso ese es un disvalor. Ese es el principal problema hoy de la sociedad argentina. Como peronistas nos preocupa la inflación, pero particularmente la inflación de alimentos, que es lo que más perjudica a los sectores populares. Compartimos ahora algunas voces opositoras. Este es el caso de Juan Manuel López, presidente de la coalición cívica, que habló sobre el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, porque dijo que estamos negociando con el organismo multilateral más importante y acreedor que tiene el mundo. Lo escuchamos. No estamos incómodos de tener que votar este tipo de leyes porque somos adultos, porque representamos a más del 40% de la población y porque ganamos las elecciones el año pasado. Y eso se hace valer y eso nos hace responsables. Y qué bueno, señor presidente, no tener que empezar este debate, o que muchos no tengan que empezar este debate pidiendo permiso para abstenerse. Creo que todavía hay que reflexionar sobre algunas cosas que están confusas en este debate. ¿Quién es el acreedor de este crédito? ¿Si somos nosotros o quién es? No. El acreedor de este crédito es el organismo multilateral más importante del mundo. Y eso lo tenemos que tener presente. No es ni el bloque del Frente de Todos, ni ningún otro bloque, ni el bloque de Juntos por el Cambio. Nosotros no le ponemos las condiciones a ese acreedor. Nosotros creemos además que es
oportuno quedar afuera del sistema de Naciones Unidas, que es el que creó en definitiva este organismo multilateral de crédito? Es el más relevante geopolíticamente y no es un momento para andar timbeando nuestra credibilidad y nuestro lugar en el mundo. Al mismo tiempo, tenemos que entender que no es el fondo el que no nos permite crecer o es el fondo el que nos prepara una bomba de tiempo. Somos nosotros mismos los que preparamos los programas, somos nosotros mismos los que hemos gobernado y son ustedes mismos, los diputados del oficialismo y el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, los que tienen que gobernar y los que tienen que hacerse cargo hasta el 9 de diciembre del 2023, es decir, del año que viene, de este programa. Estamos contentos de llegar acá, estamos contentos de este nivel de madurez. Entiendo que usted hoy o en unas horas va a pasar esta media sanción al Senado de la Nación. Espero que lo haga rápido, espero que lo haga pronto, espero que se trate pronto y que se trate rápido, espero que nadie obstruya ese tratamiento. La pelota va a estar acá al lado en un par de horas, que lo haga muy bien la señora vicepresidenta de la República, porque no hay más margen, porque hay mayorías nuevas, porque algunos están quedando aislados y porque celebro que la estrategia política ha llevado al aislamiento de algunas personas que habían gobernado los destinos de la patria con demasiado enojo, con demasiado poder de daño y metiendo demasiado miedo. Muchas gracias. Bueno, les contábamos que esta media sanción se logró entonces con 202 votos a favor, de los cuales 77 fueron del oficialismo, del Frente de Todos, y 125 de la oposición. Dentro del bloque del Frente de Todos, de los 118 diputados y diputadas, 41 fueron en contra o se abstuvieron. Uno de los que se abstuvo fue Itaí Hatman, del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, y su argumento fue el siguiente. La Argentina tiene una deuda externa y tiene también una deuda interna, y nuestro compromiso es resolver las dos. Cada una de las medidas que está presente en el programa de las metas tiene una razón de ser. Mantener un dólar competitivo para acumular reservas, subir la tasa de interés para desalentar el ahorro en dólares, bajar el déficit fiscal para tener más estabilidad cambiaria, etcétera, etcétera. El problema es que cuando se aplica el conjunto de esas políticas, cuando se aplica una política de dólar competitivo, aumento de tarifas, reducción del déficit fiscal, aumento de la tasa de interés, contracción monetaria, todo eso junto, aún en el mejor escenario, que es que efectivamente se logre una consistencia macroeconómica y se cumplan las metas, veo difícil que eso sea compatible con una mejora sustancial en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Corremos el riesgo, y esa es la razón de mi voto, de lograr una consistencia macroeconómica, pero no una consistencia social y por lo tanto una consistencia política. Tengo la convicción de que no es posible resolver el problema de la deuda externa sin afrontar la deuda interna. Incluso hemos hecho propuestas que conversamos con los distintos sectores de nuestro espacio político, como la del salario básico universal, para generar un piso de protección de ingresos a los sectores sin ingresos fijos en la Argentina, que no fueron consideradas, y por eso siento el deber de explicar por qué no acompaño hoy este proyecto. Cierro con esto. Nosotros, presidente, no somos militantes del default. Creo que quedó muy claro en la forma en que actuamos en este debate, que no actuamos para que ese sea el desenlace en el día de hoy. Creo que vienen tiempos difíciles que los buitres acechan, con una derecha que lamenta que este acuerdo no tenga las reformas estructurales que eliminen los derechos sociales en Argentina, y un Fondo Monetario que estoy convencido más temprano que tarde nos va a exigir en esa misma dirección. Y así con la misma convicción que decimos esto, con la misma firmeza que decimos esto, quiero decir que con esa misma convicción y firmeza estoy seguro que vamos a estar junto a todos nuestros compañeros de bloque y junto a nuestro gobierno luchando contra las presiones del Fondo Monetario Internacional y de la oposición que nos van a querer llevar por ese camino. Y estoy seguro, presidente, que en esas peleas que se van a venir en los próximos meses y en los próximos años va a haber absoluta unanimidad.
Bueno, compartimos ahora también un testimonio oficialista, en esta oportunidad de Aldo Leiva, del Frente de Todos por la provincia de Chaco, que dio su discurso a la madrugada, pasadas las 12 de la noche, que fue muy aplaudido dentro del recinto porque hizo referencia a en qué se gastaron los 45.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestó al gobierno de Macri. Hizo referencia a que no se hizo ninguna obra pública y a que esa deuda debe ser investigada, ¿no? Dijo que se tienen que tapar la nariz para votar esta ley. Lo vemos. Si estamos discutiendo acá hoy estos 45.000 millones de dólares es porque ustedes tomaron esos 45.000 millones de dólares. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Es porque los brotes verdes, ¿dónde están? En ningún lado. La luz del túnel, al final del túnel. El segundo semestre, la lluvia de inversiones. ¿Saben qué? Lo único que llovió es pobreza, es marginalidad. ¿Saben qué? Lo único que llovió es hipotecar el país por los próximos 100 años. Y no los veo preocupados por saber dónde está Sturzenegger, dónde está Praguey, dónde está el capo de la finanza, ¿cómo se llamaba? Caputo, ¿dónde está? No los veo preocupados. Ellos son los que le generaron y ustedes le creyeron todo esto que hoy vienen y repiten y repiten y repiten acá. Los saludo, compañero Cobo, porque la verdad nosotros nos hacemos cargo de que fue nuestro vicepresidente. Y nos hicimos cargo del voto no positivo y hoy nos hacemos cargo de esto que dejaron ustedes, porque es nuestra responsabilidad política, porque entendemos que la política es para tratar de resolver los problemas y seguramente les incomoda mucho que alguna vez se pueda investigar esto que ha generado el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, señor presidente, porque no me quiero extender mucho, porque aparte nos dijeron hay que tener tranquilidad, paz. Decirle que estás tranquilo. Pero yo tengo, menos mal, como le decía, presidente, yo tengo sangre en las venas. Pero eso no quiere decir, no quiere decir que tenga odio como tienen ustedes. No quiere decir que tenga resentimiento como tienen ustedes. Yo tengo amor. Yo tengo militancia política. Por eso también me hubiese gustado escucharlos cuando algunos, los libertarios, descalificando la política. Por favor, ¿qué hacen acá si no les gusta la política? Están gracias a la política. Por eso, más allá de las diferencias que puedo tener con ustedes, créanme que hay algo en común que tenemos, que todos venimos de la política. Y por eso es importante también, para que estos personajes no descalifiquen a la política, porque la política es la única herramienta que tenemos para mejorar la calidad de vida de la gente. No hay otro camino posible. Así que, presidente, no hay nada que festejar. Nosotros así estamos por votar esta noche. Y ustedes no se preocupen por Máximo. La vez pasada cuando vino Máximo se levantaron y votaron en contra del presupuesto. Ahora están preocupados porque no viene y quieren que hable encima. Bueno, ahí teníamos parte del discurso del diputado nacional Aldo Leiva del Frente de Todos por la provincia de Chaco. Uno de los discursos más rimbombantes, ¿no?, que se dio dentro del recinto. Recalcamos también y resaltamos que Aldo Leiva es uno de los excombatientes de Malvinas, que ahora este próximo 2 de abril del 2022 es el 40º aniversario, se cumplen 40 años de la guerra y que la vigilia va a comenzar el 31 y el 1 y el 2 de abril en Tierra del Fuego, así que seguramente les vamos a estar contando detalles más adelante. Aldo Leiva también expuso en la comisión del día anterior, el miércoles, fue uno de los últimos oradores y lo hizo también con esa misma vehemencia, con ese mismo ímpetu. Por eso lo tuvimos aquí en el piso, lo tuvimos en el análisis con Fernando Fraquelli y algunos de los fragmentos que decía son los siguientes. En principio, destacar que ha sido una semana muy intensa, donde en lo personal, yo que vengo de la provincia del Chaco, desde el día domingo
ya estuve porque tuvimos reunión de bloque, después reunión de las diferentes comisiones, escuchando a todos los expositores del gobierno nacional, después los representantes de las pymes, trabajadores, empresarios, y bueno, y después para terminar en la sesión, primero en la labor de las diferentes comisiones para emitir despacho y finalmente en la sesión. La verdad que lo viví con mucha intensidad, con mucha pasión. Yo siempre digo, yo siento pasión por lo que hago, siento pasión por la política y esa pasión es la que sin duda me lleva a plantear las cosas con mucha vehemencia, con mucha convicción y que a partir de ahí seguramente lo que planteo puede gustar a algunos y puede molestar a otros, pero lo que siempre pongo de manifiesto es que mis planteos son políticos, no son cuestiones de tipo personales, y en lo político siempre planteo que hay una enorme diferencia entre un proyecto político como el nuestro y el engendro que fue el Frente Cambiemos, que en verdad también siempre digo, no fue casualidad lo que hicieron, vinieron a hacer esto, vinieron a generar las condiciones de condicionamiento para las futuras generaciones, pero fundamentalmente para los gobiernos populares, porque ellos vienen, trabajan, sí trabajan como para la clase dominante a los que ellos representan, que muchas veces a partir de la cobertura mediática, a partir de la protección de esos grupos concentrados en la economía, bueno, por ahí confunden a la gente y esa confusión hacen, por ejemplo, que hayan podido llegar al gobierno a través del voto popular. Bueno, en minutos nada más te vamos a estar presentando unas placas que explican los principales lineamientos de lo que se votó ayer en el recinto. Entonces, también tenemos la voz de Rodrigo de Loredo, el presidente de Evolución Radical, de Mario Negri, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, de Victoria Tolosa Paz, de María Eugenia Vidal y muchísimas personalidades y, por supuesto, legisladores y legisladoras que estuvieron presentes en la sesión de ayer. Pero ahora vamos a hacer una muy breve pausa. Quédate del otro lado, que ya volvemos con más el resumen. Volvemos con mucha más información y como te lo prometimos antes del corte, ahora vamos a repasar algunas placas que explican los principales lineamientos de lo que se votó ayer dentro del recinto en la Cámara Baja de nuestro Congreso de la Nación Argentina y que ahora la semana que viene comienza su tratamiento en comisiones en el Senado, en la Cámara Alta. Ya lo estamos viendo en pantalla. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el detalle de este proyecto que presentó el Ejecutivo el pasado viernes 4 de marzo, mancomunadamente con el ministro de Economía Nacional, Martín Guzmán, y también con los objetivos que tenía el Fondo Monetario Internacional. La ley tiene un artículo que aprueba el acuerdo de facilidades extendidas para posponer los vencimientos de este año y del que viene. Se faculta al gobierno a tomar las medidas necesarias para cumplirlo, ¿no? De aprobarse entonces este proyecto, que recordamos que es la primera vez que el Parlamento trata dentro del recinto un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son disposiciones económicas, fiscales y también monetarias hasta el 2024 que van a permitir llegar a un déficit cero, ¿no? Este es el objetivo, por supuesto. 2024 ya vamos a tener otro gobierno al mando y veremos entonces cómo se desarrolla justamente este pago de la deuda. El Fondo Monetario Internacional hará desembolsos para pagar el crédito pedido en el 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri, acompañado de revisiones trimestrales, y la devolución va a ser entre el 2026 y el 2034. Esto era uno de los principales puntos en los que oficialismo y oposición estaban de acuerdo, que se refería al refinanciamiento, ¿no? En lo que no coincidían era con el proyecto político. Quedó afuera de la ley el plan económico, como les estaba adelantando, y se trata de medidas prometidas para reducir el déficit fiscal y la inflación
y mantener también el crecimiento y conseguir divisas, ¿no? El ingreso de divisas principalmente. Deberán ser tomadas por el gobierno y algunas van a necesitar otras leyes que los acompañen, ¿no? Entre las medidas a tomar se va a aplicar una política de baja de subsidios a los servicios públicos, principalmente luz y gas, entre un 0,6% del Producto Bruto Interno, y el 10% de los usuarios va a dejar de recibirlos. Otro de los temas que se habló muchísimo en los últimos días era de la segmentación de las tarifas, ¿no? Que los que más tienen, bueno, paguen más según su poder adquisitivo, y los que menos tienen y los que están siendo subsidiados que puedan sostener el porcentaje de ese subsidio. El resto no va a poder tener aumentos por encima de un porcentaje de la variación salarial. En esto hizo principal hincapié el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, en su discurso de inicio del 140º periodo de sesiones ordinarias, y a los beneficiarios de tarifa social se les va a subir hasta un 40% del coeficiente de variación salarial y el resto no más de un 80%. Todo esto también encuadrado en lo que anunciaba el presidente Alberto Fernández, que no iba a haber ni tarifazos, ni tampoco reforma laboral, ni tampoco reforma previsional, aunque algunos legisladores y legisladoras ya advierten que el Fondo Monetario Internacional hasta el 2034, bueno, en algún momento va a exigir reformas estructurales de la Argentina. Otras medidas son: se fortalece la compra de títulos en pesos y se reduce el financiamiento monetario del déficit, se revisan los regímenes jubilatorios especiales y se promueve una vida laboral más extensa, se aplica una revaluación fiscal que va a permitir incrementar el impuesto a los bienes personales, y también, entre otros lineamientos generales, tenemos algunos puntos vinculados a, bueno, el primero de los artículos, ¿no?, de este entendimiento, que tenía 3, que se refiere finalmente a lo que va a ser tratado en el Senado, ¿no? Apruébese de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional, y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del acuerdo stand-by celebrado oportunamente en el 2018 y para apoyo presupuestario, ¿no? Así quedó entonces el artículo 1 del texto que se giró al Senado, que recordamos, bueno, se le hicieron las modificaciones pertinentes que pedía el interbloque de Juntos por el Cambio, también el interbloque federal presidido por Alejandro El Topo Rodríguez, y Provincias Unidas, que el titular es Luis Di Giacomo. Esta es la última placa. El Poder Ejecutivo Nacional va a suscribir en uso de sus facultades los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente. Estos serían entonces los principales puntos a tener en cuenta de lo que se va a tratar en comisiones el próximo lunes en el Senado, ¿no? En el Senado, que próximamente ya va a plantear una sesión seguramente de cara a este próximo 22 de marzo. Como les adelantábamos, también tenemos la voz para compartir de María Eugenia Vidal del bloque PRO por la ciudad de Buenos Aires, que se expidió al respecto y decía lo siguiente. Tuvo la oportunidad cuando ganó la elección y no nos convocó un consenso para la transformación. Tuvo la oportunidad en el inicio de la pandemia, donde además de una crisis sanitaria tenía una crisis económica y lo hubiéramos acompañado. Tuvo la oportunidad cuando perdió la elección y el 70% de los argentinos hace 4 meses le dijo que no estaba de acuerdo con su rumbo. Tuvo la oportunidad en la discusión del presupuesto que trajo a libro cerrado y por eso no fue votado. Y volvió a tener la oportunidad en la discusión de este acuerdo con el fondo. Pero en cada oportunidad decidieron no dialogar. En cada oportunidad decidieron posponer los problemas. En cada oportunidad decidieron no enfrentar los problemas de fondo. Y por eso estamos hoy acá en esta sesión, a 12 días de un posible default si no votamos en positivo este proyecto. A 12 días, cuando desde hace 27 meses sabían que este pago se tenía que hacer el 22 de marzo y 40 meses que se acordó. A los empujones y a las apuradas. Así estamos votando y así llegamos a esta sesión. Pero además nos quisieron hacer elegir con su proyecto enviado por el Ejecutivo entre votar entre Guatemala y Guatepeor. La Argentina arrastra problemas estructurales
desde hace décadas y tiene más de 20 acuerdos firmados con el Fondo Monetario. Y la respuesta al programa económico del gobierno, una vez más, es más inflación, más gasto y más impuestos. El programa que nos detalló el ministro Guzmán, sin demasiadas precisiones ni responder muchas preguntas, no respondió la más importante, que es cómo va a bajar la inflación, que es lo que hoy más preocupa a los argentinos. Es el mismo modelo que viene aplicando hasta ahora. Cepo, restricciones a las importaciones y a las exportaciones, aumento de impuestos y la inflación desde la emisión con la deuda local en pesos como vía de reducción del déficit fiscal. Por eso decimos que el programa que trajo el ministro es una bomba de tiempo y por eso no lo votamos y pusimos como condición no negociable de Juntos por el Cambio para acompañar este dictamen, no votar el programa. Bueno, también del bloque PRO, pero de la provincia de Santa Fe, el compañero de María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, que es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que estuvo presente el día anterior, el miércoles, desde la 1:30 del mediodía hasta las 10:30 de la noche, junto al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, habló al respecto también sobre lo que se trató en el recinto y dijo que el problema no es la deuda, no es que la Argentina contrajo la deuda porque era realmente necesaria, así lo afirmó, sino que el problema es que nuestro país no crece. Lo vemos. Se nos dijo también que el problema, el único y principal problema de la deuda de la Argentina era la deuda. Se reestructuró la deuda con el sector privado. Tenemos 1.900 puntos de riesgo y no se solucionó ningún problema. Se nos dijo, ahora se nos dice que el gran problema es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué pasa este lunes, ahora que vamos a avalar el crédito para que el gobierno pueda patear la deuda para adelante, como ya hicieron con la deuda privada. No se solucionan los problemas de la Argentina. No ese es el problema. Yo se lo dije al ministro Guzmán cuando él vino a presentar esto. El problema de la Argentina no es la deuda, es que hace 10 años que no crecemos. Y no crecemos porque el modelo kirchnerista que dinamitó las bases del crecimiento no nos deja crecer. Y estamos en esa trampa hace muchísimos años. La deuda con el fondo, lo dijo el diputado Wolf, lo dijo el diputado Cacase, es el 11% de la deuda total de Argentina. Es el 11% de la deuda total de Argentina. La pateamos para adelante, perfecto. Vamos a ver qué pasa el lunes con la economía argentina, a ver si baja la inflación, baja el riesgo país, la economía empieza a crecer, si baja la brecha cambiaria, si se elimina el cepo, si se bajan los impuestos, si empiezan las inversiones, si crecen las exportaciones. No es eso, no es eso. Insisto, no es el problema de la deuda lo que tiene Argentina, el problema es la falta de crecimiento. Y lamentablemente, este acuerdo con el FMI, ese acuerdo que se está por firmar, porque todavía no se terminó de celebrar, porque a mi juicio se va a perfeccionar cuando el directorio del Fondo Monetario apruebe el acuerdo después de que este Parlamento le dé la autorización al Poder Ejecutivo Nacional, posterga todas las discusiones que Argentina necesita para crear empleo, inversión, exportaciones, todas, las patea todas el próximo gobierno, las pone como paper de trabajo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y deja toda la tarea pendiente al próximo gobierno. Mantiene inalterado el corazón de la política kirchnerista. Altísimos impuestos, altísimo gasto público, regulación antiempleo y antiinversión, altísimas retenciones, trabas a las exportaciones, más controles de precios. Todo lo que no funcionó sigue estando acá. Bueno, quien en cierta forma le respondió al diputado Luciano Laspina fue la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que afirmó que la Argentina no tiene un crecimiento económico porque el proyecto político del gobierno anterior fundamentalmente era la timba financiera y además la fuga de capitales. Lo vemos. La deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri es insostenible. La propia palabra que se está aprobando aquí esta noche, que es la cancelación del programa Stand-by, da cuenta de que ese crédito era insostenible. Fundamentalmente porque se fue a buscar de una manera que es totalmente distinta a lo que estamos haciendo esta noche aquí. Porque esta noche aquí estamos, yo creo, haciendo lo correcto. Hay un presidente de la Nación que hizo lo correcto cuando le dio a este Parlamento la posibilidad de votar la ley que hoy nos permite estar discutiendo esta refinanciación de la deuda. Esa 27612 es una ley que pone por primera vez
el ojo en este Parlamento para que nunca más en la República Argentina un presidente, sea del color político que sea, endeude a la Argentina por los próximos 100 años. Eso hizo el gobierno de Cambiemos, les guste escucharlo o no. Y no lo dice esta diputada o este bloque de diputados, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional en el informe que hizo de la evaluación ex post de ese crédito. Dijo que no se cumplieron los objetivos, que se hizo la fuga de capitales más importante y que por eso además canceló en tan solo 4 auditorías ese programa de crédito. Tuvimos que llegar a esta instancia porque somos conscientes que la deuda que tiene la Argentina en moneda extranjera es insostenible, por el monto y por el plazo. Y lo que buscamos aquí, no se confundan, no es ir a buscar al fondo, sino es salir una vez más del Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo se sale? Se sale buscando un acuerdo que tenga un plazo semejante a la posibilidad primero de crecer. Y esa palabra que parece fácil en esta Argentina, todos sabemos lo que cuesta crecer. Lo sabemos quienes lamentablemente por muchos periodos vivimos periodos de que la palabra crecimiento no estaba en la agenda política. Porque no hay crecimiento con tasas de interés del 80%, porque no hay crecimiento cuando el proyecto político y económico es la timba y la fuga. Bueno, nos cruzamos de vereda ahora, compartimos la voz del presidente de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, que hizo referencia al acompañamiento que la oposición hizo de este entendimiento técnico que presentó el presidente Alberto Fernández y que tuvo como mediador, por supuesto, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. Dijo que si Juntos por el Cambio no acompañaba este proyecto, nuestro país estaba destinado al default. Nosotros no somos una rueda de auxilio del gobierno. Hemos venido esta noche a evitar que el sufrimiento que llevan los argentinos consecuente de la crisis no se profundice. Es más, si no estuviésemos nosotros esta noche acá, y esto por favor que se entienda bien porque marca un punto de inflexión, está bastante reliada alguna zona de banca de este Congreso. Si no estuviéramos acá nosotros, el default era inevitable en la Argentina. Y hay que decirlo. Nosotros tenemos conciencia de que el gobierno está atravesando un momento de debilidad, que el presidente está débil y que además tiene una fractura política expuesta, que ojalá no se profundice por el bien de los argentinos. Nosotros somos oposición, no estamos para cogobernar. Y sí, digo que si en la Argentina hubo 21 situaciones de default, de las cuales 17 no se cumplieron, solo 5 concluyeron. Marca el zigzag de un país que con todos los colores políticos tuvo que acudir. Y no hay que sentirse culposo a un organismo multilateral del cual se es socio como país a pedir auxilio financiero. Es más, 7 veces acudió el peronismo al Fondo Monetario. Es más, Néstor Kirchner en el 2003 y el 2004 en 2 oportunidades, llegando casi a los 10.000 millones de dólares. Que en el 2006 tomó una decisión, canjear de acreedor, salir del fondo, que era mandinga, e ir a Venezuela, que estaba Los Santos. Salió del fondo, donde se pagaba el 3% por los servicios de la deuda, y fuimos allá a pagar el 13%. Pero bueno, eran todos progresistas y había que ayudarse uno con otros. Lo que quiero decir es que en una actitud responsable no hay que sentirse culposo cuando uno gobierna. Tiene que asumir las buenas y las malas. Si hay default, no cabe ninguna duda que vamos a ser parias internacionales en el sistema financiero.
Y ahora sí, compartimos parte del discurso del presidente del Frente de Todos, Germán Martínez. Sin duda, el discurso, uno de los discursos más esperados que se dio ayer en el recinto. Lo vemos. No podemos obviar de la historia económica en la Argentina la decisión de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional entre diciembre del 2005 y la materialización concreta en enero del 2006. Allí llegamos a $0 de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y hubo otro momento que cada uno podrá tener su valoración. Yo tengo la mía, seguramente otros tendrán otra, que fue la decisión que tomó la administración anterior, con el presidente Macri a la cabeza, de que efectivamente pueda avanzarse en una nueva instancia de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y también quiero decir eso, porque se dijo con cierta, yo creo, me parece que no es correcto que nosotros digamos que la deuda es la consecuencia del déficit o es hija del déficit. Esta deuda, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es hija de una profunda crisis en la balanza de pagos. Y esa crisis en la balanza de pagos se da cuando vos tenés mucho más que demandan dólares de los dólares que tenés para ofrecer. Y eso es así. Yo sé que era difícil de conseguir, pero invito a todos los diputados que están acá, especialmente al interbloque opositor, que lean los fundamentos de la carta de intención de los 2 stand-by del año 2018. Porque fueron 2 stand-by, uno en junio y uno en octubre. Ahora, entre mayo del 2018 y octubre de ese mismo año, no es que no pasó nada en la Argentina, porque además de los 2 stand-by, el dólar se fue de 22 pesos a 37. O sea, que el proceso de negociación de esos 2 stand-by, resultado de una profunda crisis en la balanza de pago de la administración del presidente Mauricio Macri, vino acompañada con una devaluación que orillaba el 70%. Bueno, esta semana se definieron las nuevas titularidades de las comisiones, entre ellas la de Finanzas. La nueva presidenta es Alicia Aparicio, que la tuvimos hoy en la segunda edición de DTV, haciéndole algunas preguntas sobre su posición, ¿no? Sabemos que es del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires y el rol que ocupa ahora como titular de esta comisión, una de las cuales trató justamente este entendimiento técnico. Vemos lo que decía. Las negociaciones fueron arduas, realmente. Tenemos en Sergio Massa con una gran vocación de diálogo y de entendimientos y de acuerdo. Creo que viene una etapa en la Argentina en donde tanto la oposición como el oficialismo llegan a través de coaliciones, de alianzas. Entonces hay que tener, digamos, una forma diferente de comunicarse, escucharnos. Realmente fue enriquecedor los días previos a la sanción de la ley, porque pudimos no solo escuchar a la oposición y al oficialismo, sino también escuchar a todo el sistema productivo, a las organizaciones del trabajo, a los gobernadores, planteando lo que ellos creían o necesitaban en sus distintos territorios y en su actividad económica, y eso es fundamental para la toma de decisiones, sobre todo en un crédito de esta magnitud y una refinanciación de esta magnitud y a tan largo plazo. Así que sí, va a ser ardua la negociación, porque tanto la oposición como nosotros y los distintos bloques, pero sobre todo la oposición, tiene interbloques, entonces la negociación iba a ser ardua y así fue, pero por suerte llegamos a consensos con una amplia mayoría y bueno, y eso hay que reconocerlo.
Víctor Hugo Romero, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, también habló en esta segunda edición de DTV sobre lo ocurrido dentro del recinto. Lo vemos. La verdad que la posición que tuvo el Ministerio de Economía era una posición, en principio, que el articulado para aprobar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenía que ir ligado a los memorándum tanto de la política fiscal y financiera, como también el memorándum técnico. Nosotros desde el primer día entendíamos y entendemos, y por eso terminamos planteando la modificación, y que gracias a Dios, para bien de todos los argentinos, salió así, lo entendieron que ese era el camino. Nosotros decíamos que nuestra facultad y nuestra función como Congreso es autorizar este nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional, y las atribuciones del Poder Ejecutivo en la negociación, que tal cual fue así, en una negociación que hizo el Ministerio de Economía en representación del Poder Ejecutivo, eleva la propuesta del Ministerio de Economía al Fondo Monetario Internacional, y lo que se requería de este Congreso era justamente eso, la autorización para que el Poder Ejecutivo realice todos los trámites necesarios con las facultades que le da la Constitución de poder definir ese cronograma, de los cuales nosotros no lo autorizamos y dejamos claro que no formamos parte de ese entendimiento entre el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y del Fondo. Y para finalizar, entonces, este resumen de todo lo que sucedió en la sesión del día de ayer, que finalmente consiguió esta media sanción para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tenemos el discurso de Javier Milei, el diputado de La Libertad Avanza por la ciudad de Buenos Aires, que ya les adelanto que votó en contra, al igual que las 3 diputadas y diputados restantes de los bloques libertarios, y que además tampoco estuvo en ninguna de las comisiones que trató este entendimiento, ni en la de Finanzas ni en la de Presupuesto y Hacienda. Vemos lo que dijo dentro del recinto. Hay un problema de invalidez técnica y empírica. Básicamente, este modelo de darle rosca al gasto público y déficit fiscal, Argentina lo ha aplicado durante los últimos 121 años, durante 111. De ser el país más rico del mundo, somos 70 al tipo de cambio oficial. Y somos 130 al paralelo, o sea, al que hay, no al de mentira, al de Mickey Mouse. Pero no solo eso, sino que además ese modelo es el que nos ha hecho un defolteador serial, nos ha llevado a la presión fiscal en blanco más alta del mundo y a tener un descontrol monetario que nos ha hecho quitarle 13 ceros a la moneda, y vamos camino a 2 o 3 ceros más en función de cómo se sigan con todas estas cosas. Pareciera que esto ya es más que suficiente para rechazarlo, pero sin embargo tiene un error todavía muchísimo más grosero. Cuando usted hace una proyección, la proyección, al final de la proyección no puede pasar por cualquier lado. Es decir, las proyecciones tienen arte, pero hay un límite. Es decir, el pintor puede dibujar cualquier barbaridad, pero tiene un límite que se llama lienzo. Bueno, eso pasa también. Es decir, cuando usted hace una proyección, el final de la proyección tiene que pasar por la condición de solvencia intertemporal. Si yo tomo los supuestos que asume el ministro Guzmán en cuanto a superávit primario, tasa de crecimiento, relación deuda-producto, aun cuando tomara la de hoy, Argentina solamente podría pagar su deuda si la tasa de interés fuera del 3% en dólares. ¿En qué lugar viven? Cuando toman la punta corta en el mercado de bonos, la tasa de interés en dólares es 31%. Cuando toman el promedio es 25%. Cuando toman el promedio histórico argentino, el riesgo país es 800. Por lo tanto, la tasa es entre el 9 y el 10%. Esto quiere decir que la proyección pasa por un lugar que no existe. Por lo tanto, todo lo que está proyectado está todo mal. Y ahí lo teníamos a Javier Milei, fiel a su estilo en el discurso, que, como les adelantaba, no fue llamado a formar parte de ninguna de las comisiones que trató este entendimiento técnico. Momento de despedirnos. Llegamos al final de este resumen semanal de Noticias Parlamentarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Chau.